Buenas noches a todos. Soy Gloria Iriarte y en nombre de Medilab Sistemas quiero darles la bienvenida a este webinar sobre stroke isquémico, resonancia y tomografía. Quisiera aprovechar este momento para compartir con ustedes que este webinar se lleva a cabo no solo con el apoyo de Medilab Sistemas, sino también de dos grandes empresas, Gama Nuclear, Centro de Imágenes Diagnósticas y Barco. Antes de dar inicio a esta conferencia virtual, le doy la palabra al doctor Jaime Carmona para compartir de forma muy breve quién es nuestro panelista invitado. Muchas gracias, Gloria. Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Jaime Carmona, soy médico radiólogo y médico nuclear. Realmente agradecemos a todos los colegas en los distintos países que se encuentran conectados en este momento. Realmente actualmente tenemos 147 participantes, un número bastante importante. Tenemos participantes de Argentina, Colombia, Chile, México, Panamá, Brasil. Bueno, se me escapa algún otro país por ahí. Tenemos el placer hoy de presentar y estar con nosotros el doctor Diego Miñarro. El doctor Diego Miñarro es neurólogo formado del Hospital Británico, especialista en neuroimágenes del Hospital Italiano, y actualmente es el encargado del área de neuroimágenes de la Fundación Favaloro. Y también está encargado de técnicas avanzadas de investigaciones médicas. La agenda consistirá, primero va a darle la charla al doctor Diego Miñarro, y al final va a haber un espacio de preguntas. La idea es que todos los participantes a través del chat formulen sus preguntas y vamos a estar atentos para formularlas al final. Sin más preámbulos, le damos una bienvenida al doctor Miñarro. Doctor Miñarro tiene la palabra. Bueno, buenas noches desde acá de Argentina, buenas tardes a los demás lugares de Latinoamérica que por suerte nos escuchen. Primero que nada, agradecerles a ustedes por esta invitación, a las tres empresas, a Medilab, a Gama Nuclear y a Barco, por invitarme en esta iniciativa de una serie de webinars. Así todos podemos charlar, compartir experiencias en lo que nos dedicamos día a día, como dijo el doctor Carmona, desde la Fundación Favaloro, nosotros vamos a mostrar un poco de la experiencia que tenemos, del trabajo juntos, y bueno, ver cómo sale todo esto, y la idea es que al final participen. Sí, eso es lo más importante, no me dejen a mí solo con la palabra, yo no tengo la última palabra, ni soy la persona que más sabe en el mundo. Tengo mi experiencia, sí, pero la idea es compartir. Les voy a contar un poco de lo que hacemos nosotros en la Fundación, de lo que hacemos en otros centros, de mis años de experiencia en esto, pero la idea es que todos desde su lugar aporten lo suyo. Me parece que es lo más rico para todos. Cuando el doctor Carmona lo decida y el resto del equipo, empezamos a Sí, yo creo que Diego, sí, ya creo que empezamos. ¿Puedes compartir tu pantalla, Diego? ¿Ya? Ok. Ya vamos. Sí, si la idea es que esto sea bastante charlado, bastante dinámico, y vamos a estar muy atentos a las preguntas que hagan en el chat. Perfecto. Ahí vamos a ir, ¿cómo todo tiene que pasar? Se cerró la presentación, cosas que pasan. Bueno, aprovechar también para decir un poco que, bueno, este es el inicio de varias charlas que se van a estar realizando. La idea es que vamos a estar alternando temas de radiología y medicina nuclear, así que también para que estén atentos a las redes sociales. Perfecto, buenísimo. Ahora sí, por favor confírmenme si están viendo bien la presentación, cosa de no empezar a hablar en vacío. Perfecto.
Perfecto, Diego, se ve todo completo. Perfecto, muy bien. Vamos a arrancar entonces, siendo ya casi las 9:10 acá en Buenos Aires, un poco más temprano por allá por otras latitudes. La idea es, como les comentaba en un principio, es contar un poco qué es lo que está pasando, qué es en el stroke isquémico, qué es lo que tenemos que conocer hoy. Tenemos un montón de información, un montón de herramientas que vamos a tratar de ver cómo utilizarlas y de qué nos sirven. Los objetivos de esta charla van a ser saber todas las herramientas que tenemos. Como dice ahí, tomografía, resonancia, angiotomografía, perfusión, por resonancia, por tomografía. Son un montón de herramientas que tenemos para evaluar este tipo de patología. Diferenciarla cuando tenemos un hallazgo agudo de cuando no lo es, cosa que en la práctica me parece bastante interesante. Conocer el diagnóstico diferencial, cuando estamos ante un evento isquémico y cuando no. Y en lo posible, al final de todo, vamos a hacer un repaso de qué es lo último que está publicado. Las últimas guías y las últimas grandes trabajos que se han publicado en este último tiempo que constantemente salen y han hecho fuertes cambios en las cosas que hacemos día a día. Sabemos que la isquemia cerebral es la alteración en el aporte de oxígeno y nutrientes al parénquima encefálico. Eso no es ninguna ciencia, está en cualquier libro y todos lo podemos encontrar. Saber que la isquemia es el 80% del stroke o ictus en general, ¿sí? Sabemos que es la tercera causa de muerte general, y esto por estadísticas comprobadas de varios lugares de Europa, de Estados Unidos, y es la primera causa de morbilidad, razón por la cual fue todo este desarrollo en estos últimos años para tratar de mejorar esa morbilidad, de tratar de hacer algo para que nuestros pacientes no queden con un grado de secuela tan alto como el que veníamos teniendo. Esta diapositiva es la clasificación de Toast. La clasificación de Toast data de los años 80, donde tenemos todas las grandes causas de stroke isquémico que podemos tener. Esta diapositiva es parte de la publicación original de esta clasificación, y esto no es más que una versión un poco más ayornada, un poco más linda, con dibujos un poco más lindos, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Básicamente que un stroke isquémico puede darse por enfermedad de pequeño vaso, por aterosclerosis intracraneal de pequeño o de no tan pequeño vaso, de patología carotidia, sea por un accidente de placa, término bastante discutido, o sea por una estenosis carotidia previa que sufre algún tipo de evento, placa en la aorta, fibrilación auricular, enfermedades valvulares, trombos cavitarios y por ende un émbolo cardiogénico. En este cuadro tenemos básicamente las grandes causas, ¿sí? Y en este nuevo también no dejamos de lado la embolia paradojal, cuando hay un foramen permeable y la posibilidad de una embolia paradojal. Siempre que hayan escuchado alguna charla de stroke y de imágenes en stroke particularmente, o hayan escuchado hablar a alguien sobre el tema, sabrán que siempre en la clasificación o cuando vamos a ver una imagen, hablamos de que tiene un territorio, de que si esa lesión corresponde a un territorio vascular o no es así. Eso es fundamental. Si yo estoy pensando que una arteria se tapó, el territorio al cual va a irrigar es conocido, si bien hay variantes, el territorio arterial es bastante frecuente y lo tenemos acá en este gráfico, ¿sí? Pero también, y lo puse más grande a propósito, es que tengan en cuenta que los grandes senos venosos también tienen territorio. Entonces, muchas veces van a ver que el que evalúa las imágenes dice, no, esto no tiene territorio arterial, entonces no es un stroke. Ok, no es una arteria que se haya tapado, pero puede corresponder a una vena que se tapó, puede ser. Sabemos que las venas son particularmente variables en el cerebro, ¿sí? Si hay algo que varía en el cuerpo es la disposición de nuestras venas. Pero los grandes senos en general son bastante estables y bastante común esta distribución. Entonces esto que vemos acá lo vamos a ver con bastante frecuencia y es simple de evaluar. Si tenemos el seno longitudinal superior ocluido, podemos tener afectación en todo este territorio.
Lo mismo con el transverso, lo mismo con venas cerebrales internas, ¿sí? Este año, en el Congreso Norteamericano de Neuroradiología, el doctor Jeremy Haidt, hemodinamista, publicó este gráfico que me parece un muy lindo y buen resumen de esto que vemos acá. Cuando hablamos de territorialidad de las lesiones, hablamos de esto. Yo acá tengo claramente una secuencia de, todas secuencias de difusión en la fila superior, donde tenemos un infarto en territorio de arteria cerebral anterior, o sea, por aquí, un territorio carotidio, y se los digo a propósito carotidio porque si ven, tiene algo de compromiso frontal medial, con lo cual no es solo la gran arteria cerebral media proximal, sino que parte de la cerebral anterior también. O un infarto bien territorial de la arteria cerebral posterior, de esta que está por acá. O este infarto que vemos acá, chiquitito a nivel de la hemipontino derecho, bien profundo, que son más que estos vasitos perforantes de la arteria basilar. O este que vemos acá en secuencia FLAIR, que ocupa la cara basal y medial del hemisferio cerebeloso y parte del pedúnculo cerebeloso inferior. Y eso no es más que la arteria pica, esta que está por aquí. Podemos determinar claramente qué territorio vascular tiene una lesión. Esta diapositiva hace ya un tiempo que la hice y la sigo manteniendo a propósito. Como les dijo el doctor Carmona, yo soy neurólogo de formación. Yo no vengo de la rama de las imágenes, sino que me fui metiendo después en el tiempo en las imágenes, sino que vine desde la clínica. Muchas guardias me ha pasado de tener un paciente con un evento clínico agudo y le pedía la tomografía y el informe del radiólogo de guardia era imagen hipodensa en tal lugar. Bien. Y mi pregunta era, ¿pero esa lesión es nueva? ¿Esa lesión es vieja? Más allá de, obviamente, la semiología y la topografía, que es fundamental. ¿Sí? Muchas veces me decían, no sé, es hipodensa la lesión, fíjate si es nuevo o no es nuevo. Bueno, hay datos desde la imagen que nos pueden ayudar en ese momento. Si yo estoy hablando desde la tomografía, son estas dos filas de acá, lo que voy a tener en un evento agudo es que la lesión isquémica es expansiva. ¿A qué me refiero con eso? Genera edema, con lo cual va a desplazar surcos, desplazar ventrículos si es que está pegado a alguno de esos. Si es más profunda, la situación se pone un poco más difícil, pero tengan en cuenta que siempre la lesión aguda va a tener efecto expansivo. En cambio, si es crónica, el otro extremo, va a tener un efecto de retracción. ¿Qué significa? Va a tironear. Por ejemplo, como acá, yo veo esta asta frontal que está más amplia que la asta frontal sana. Entonces, esta lesión que tironea nunca puede ser aguda. Acá lo que veo es una simetría de surcos. Acá hay surcos comprimidos, ¿sí? Entonces, eso es nuevo. El otro detalle que me puede ayudar, o el otro tip que me puede ayudar, es que cuando yo estoy buscando lesiones agudas en tomografía dentro de las primeras horas, en un estadio hiperagudo, las lesiones son apenas sutiles. No voy a ver esto, donde tengo una clara lesión hipodensa, que todavía tiene efecto de masa, pero se ve mucho, es una lesión subaguda. En cambio, si yo tengo estas dos de acá, son lesiones isquémicas en estadio hiperagudo, son sutiles. Ese es otro dato a tener en cuenta. Si yo estoy viendo una lesión y la veo mucho, tengo que poner en duda el tiempo del inicio de los síntomas. ¿Sí? Como dice acá, arranca sutilmente hipodensa, se torna hipodensa y luego se pone muy hipodensa en tomografía. En resonancia, la historia es más fácil. Tenemos la secuencia de difusión y la secuencia de FLAIR, con las cuales no solo tengo la chance de decir que una lesión es aguda, sino que tengo hasta la chance de decir que esta lesión es hiperaguda, o sea, está dentro de las 6 horas. Ya lo veremos en próximas diapositivas. Cuando la cosa no es aguda, y siempre habrán escuchado o leído algún informe que habla de leucoariosis. ¿Qué significa leucoariosis?
En el año 87, un neurólogo, el doctor Hachinsky, acuñó este término en tomografía, básicamente, que era la rarefacción o alteración de la densidad de la sustancia blanca, particularmente periventricular, con algún predominio posterior, pero podría encontrarse en otros sitios también, que es la reacción secuelar inespecífica para cualquier trastorno que tenga, ¿sí? Como podemos ver acá, hay sutil hipodensidad periventricular, lo podemos ver en estas secuencias de resonancia, este T2, este FLAIR, donde podemos ver esta hiperintensidad periventricular, donde se mantiene esa hiperintensidad en la secuencia FLAIR, o en esta otra que está aquí. Esto tiene que ver con algún trastorno en la presión del líquido subependimario en relación a múltiples causas, ¿sí? Ahí tienen la cita del artículo original del doctor Hachinsky allá por el 87. Vamos a hablar de un infarto agudo. ¿Cómo lo veo? Y acá vamos a tratar de aprovechar algunos signos tempranos que todos conocemos en la tomografía, todos cuando habremos estudiado el infarto agudo, el stroke o ictus isquémico agudo, hablamos de los signos tempranos en la tomografía. Bueno, son todos estos. El signo de la cuerda, el borramiento del ribete insular, el borramiento o asimetría de surcos, la falta de diferenciación entre la sustancia gris y blanca, tanto en ganglios basales como en corteza. Vamos a tratar de identificar todos esos que acabamos de ver, y por ejemplo acá vamos a ver que hay un signo de la cuerda. ¿Qué es el signo de la cuerda? Es la falta de flujo de circulación visible en un vaso. Si ya acá veo esta imagen espontáneamente hiperdensa en casi todo el segmento M1 proximal de la arteria cerebral media, puedo influir de que esa arteria no tiene buena circulación. Tengan en cuenta, existen algunos falsos positivos, pero si tienen esta clara asimetría entre esta arteria y esta arteria, eso es un signo de la cuerda. Hablamos de asimetría de surcos, fíjense este valle insular y este valle insular completamente asimétricos. La lesión, esta tomografía es de esta que estamos viendo acá. O cosas bien sutiles, como por ejemplo acá. Yo acá estoy viendo sustancia blanca, sustancia gris, cabeza del núcleo caudado, núcleo lenticular. Y si voy al hemisferio izquierdo, todo eso no lo veo. Y así de sutil es un hallazgo en las primeras horas. A veces ni eso. Mucho más fácil es cuando lo voy a hacer por resonancia. Para eso tengo estas dos secuencias. La secuencia de difusión y el mapa de ADC, que es su complementario. Si yo tengo esta lesión que brilla en difusión y que baja su señal en el mapa de ADC, esa lesión la tengo que considerar como una lesión aguda. Y si ya la veo en la secuencia FLAIR, ya sé que esa lesión tiene más de 6 horas. Si yo viera esto solo y acá en la secuencia FLAIR no veo nada, esa lesión tiene menos de 6 horas. Cuando esto es subagudo, acá en la tomografía se torna todo más fácil, la hipodensidad se ve mucho más fácil, es más evidente. Todavía tengo algo de efecto de masa, ese borramiento de surcos, esa alteración del efecto de masa, el desplazamiento de estructuras todavía se mantiene y puedo tener realce postcontraste, característicamente lo que se llama giriforme, como lo puedo ver en esta resonancia. ¿Qué significa realce giriforme? Que están realzando la corteza. ¿Por qué se da? Porque hay una ruptura de la barrera hematoencefálica. Este estadio, como dice en esta diapositiva, dura entre días y semanas. En las secuencias de resonancia ahí tengo mucha más información. Tengo el T2, tengo el FLAIR, tengo la difusión donde, fíjense, donde ya casi no brilla más. Y si le inyecté contraste, tengo este realce giriforme. Esto es un infarto en estadio subagudo en territorio de la arteria cerebral posterior izquierda. Y ahora vamos al crónico. Este es el más fácil. Tironea, retrae. Entonces voy a ver que el ventrículo está más grande, que los surcos están más amplios, ¿sí? En tomografía es marcadamente hipodenso. ¿Por qué? Porque se genera una señal o una densidad de líquido, porque
el espacio de ese tejido necrótico debe ocuparse por algo. Se ocupa por líquido. Entonces yo voy a ver que se comporta como tal, como líquido. El realce postcontraste, como dice ahí, se puede mantener entre 2 y 4 meses. Eso depende de un montón de factores. Y el término de esto es encefalomalacia secuelar. Señal de líquido cefalorraquídeo, de agua, como le decía, la encefalomalacia. Y acá ya no hay realce en estadios bastante más tardíos. Ahora, estoy en un evento agudo. Tengo un paciente que se presenta a la guardia o es traído por el sistema de emergencias con un déficit en, por ejemplo, un hemicuerpo de instalación aguda de menos de hoy 6 horas, por ejemplo. Bueno, ¿las imágenes para qué? ¿Qué es lo que busco en esas imágenes? Y básicamente lo que hoy necesito saber es que haya o no haya sangre. Si puedo saber si es un simulador, si por ejemplo esto es una manifestación ictal de una lesión tumoral o de algo infeccioso, si lo puedo ver desde la imagen. Si puedo tener la etiología de la isquemia, y para eso necesito algunas cosas más. Y si puedo o no puedo conocer qué core de infarto tengo o qué área de penumbra. Para eso obviamente necesito otra secuencia, si no me alcanza la simple tomografía. Hasta 2015 eso era todo lo que necesitábamos. Desde 2015 la cosa ha cambiado y ahora cambió más todavía. Entonces, en la isquemia cerebral, como les mencioné previamente, yo tengo un tiempo vascular. ¿Qué significa esto? Desde el momento en que yo tapo la circulación de un vaso, ocluyo y no circula más, yo lo veo en ese momento, no tengo ventana de tiempo. ¿Cómo es eso? Es el signo de la cuerda. O la alteración del flujo en los vasos por resonancia o por angiotomografía, la falta de relleno, o por angioresonancia, la falta de señal del vacío flujo, la falta de señal de ese vaso. Como dice ahí, no tengo ventana. Yo lo puedo ocluir y en el momento lo voy a ver. En cambio, el tiempo tisular, que es donde yo voy a ver los cambios en el parénquima, necesito tiempo, necesito una ventana de tiempo. ¿Por qué? Se ocluye el vaso, deja de llegar el oxígeno y los nutrientes a las células y empieza a fallar la bomba sodio-potasio ATPasa. Se genera edema celular por alteración en el intercambio de protones, calcio, sodio, ¿sí? Y entonces genera el edema celular. Se rompen las membranas y ahí es donde aparece la primera secuencia positiva, que es la difusión. Para poder yo ver esto, necesito una ventana que vamos a poner como un tiempo un tanto caprichoso, 1 hora. Hay publicaciones de algún tiempo un poco más temprano, entre 10 y 20 minutos, pero digamos que para la práctica diaria la difusión se hace positiva dentro de la primera hora. Si yo tengo, por ejemplo, este fue un caso que me tocó vivir cuando todavía estaba en el hospital italiano, y esta era una señora, una mujer de 60 y algo de años que estaba en la cola para retirar su medicación en la farmacia del hospital. Y de golpe la paciente cae al piso y cuando la revisan la encuentran con alteración y con menor iniciativa de movimientos del hemicuerpo izquierdo. Esta resonancia se hizo a los 40 minutos de iniciado el evento, dentro de la primera hora. Y acá vemos algo, acá tenemos una secuencia de gradiente de eco, una secuencia flat y una secuencia de difusión. ¿Vemos algo? Y la verdad es que algún detalle, estamos dentro de la primera hora, en los 40 minutos, algún detalle sutil hay. Le hicimos angioresonancia, porque nuestro protocolo de stroke incluye estas 3 secuencias y la angioresonancia. Y en la angioresonancia nos encontramos esto, que la arteria cerebral media derecha tiene un stop. ¿Se acuerdan que hablé del tiempo vascular? No hay ventana. Ahora, ¿esto lo podía sospechar si yo le hago un poco más de zoom? Este es el crudo, sí. ¿Lo podía sospechar? Y sí lo podía sospechar. Miren, esto que veo acá en la secuencia de gradiente de eco no es más que el trombo en la arteria cerebral media. Y otro hallazgo sutil son estos puntos espontáneamente hiperintensos en el valle silviano, que acá no los veo, que son las ramas de la arteria silviana, de la arteria cerebral media, que tienen alteración en el flujo.
así de sutil son los signos que tengo que buscar mientras más temprano yo estudio un paciente. Esta paciente se realizó trombolíticos, que era la terapéutica en ese momento aprobada y aceptada, y a las 24 horas la resonancia control mostró solo esa pequeña secuela a nivel lenticular derecho, con una muy buena resolución y una muy buena evolución posterior. Ahora en la tomografía, como dijimos, signos tempranos, esos que les mencioné antes, signo de la cuerda, borramiento del ribete, vamos a mirarlos. Signo de la cuerda, fíjense esta arteria cerebral media y esta que es la que les había mostrado previamente, esto es el signo de la cuerda. Acá tengo clara simetría de surco, fíjense este valle silviano, fíjense este valle silviano. Y ahora quiero que presten atención, y este es un concepto que quiero que se lleven de esta charla. Esta fila de acá es el mismo paciente. Todas estas secuencias, todos estos cortes son del mismo paciente. Si le prestan atención, están un poco más oscuros que estos. ¿Por qué? Es un concepto, y a esto es lo que quiero que le presten atención. El concepto de cerrar la ventana. Hoy por hoy, no creo que ningún centro a nivel mundial hagan una trombolisis sin tener el estudio viéndolo en una pantalla. No van a hacer una trombolisis o una trombectomía viendo el estudio desde una placa. Lo van a ver en una pantalla. Entonces, si yo saco el estudio como viene desde el tomógrafo, como viene automáticamente procesado desde el tomógrafo, este va a venir probablemente en este tipo de ventana. Una ventana con muchos grises, que me va a servir para ver el vaso, pero si yo quiero ver esto probablemente no lo vea. Si yo cierro la ventana, o sea, hago más marcado la interfaz gris-blanca, yo voy a poder ver que acá faltan los núcleos de la base. Que si lo viera en esta ventana probablemente no. Cerrar la ventana es el término, ¿sí? No sé si conocen esto, pero esto es una escala que se llama Aspex. Esta escala se creó hace ya bastante tiempo atrás con el simple hecho de medir cómo les iba a ir a los pacientes con los hallazgos de su primer tomografía, qué outcome iban a tener a largo plazo. Es decir, yo con todos estos puntos que ven acá, M1, M2, M3, M4, M5, M6, cápsula interna, caudado, ¿sí? Y lenticular, si yo encontraba lesión ahí, tengo que ir tachando. Esto es un score de 10 puntos que a medida que yo encuentro lesión en alguno de estos, voy tachando. Entonces arranco con 10, una tomografía normal, y voy bajando. A medida que encuentro, voy bajando. Si yo tengo un Aspex de 7 puntos, o sea, taché 3, yo ya tengo una lesión considerable. Y si tengo un Aspex de 4, o sea, taché 6, yo ya tengo toda la chance de decir tengo un infarto silviano extenso. Esta escala está hecha para la arteria cerebral media. Sepan que existe un Aspex para territorio posterior que tiene alguna falla o alguna discusión más sobre la sensibilidad, pero también existe. Ahora les muestro un protocolo habitual nuestro. Fundación Favaloro, hoy por hoy, si viene un paciente con un déficit motor en aproximadamente menos de 6 horas, el protocolo que nosotros hacemos es este. Tomografía sin contraste y angiotomografía desde vaso de cuello hasta intracraneal. ¿Con qué sentido? Buscar la lesión, buscar signos tempranos y buscar el sitio de oclusión. ¿Para qué? Hoy por hoy, sabemos que si yo tengo una oclusión proximal, la chance de una trombolisis tenga buena respuesta es mucho menor y me da la chance de realizar otro tipo de tratamientos como la trombectomía, o sea, ir a buscar el trombo y tratar de sacarlo vía hemodinamia. Hablamos de la difusión, esto es la explicación de por qué es todo esto que les comenté de la alteración de la interfaz y el pasaje de moléculas a través de las membranas, y porque el edema les dejo esta cita donde explica todo esto, tiene ya algún tiempito, pero lo explica muy bien el porqué de la difusión positiva y qué es lo que pasa, por qué las partículas no pueden moverse. Para hacerlo más fácil, es así.
Yo tengo una muestra de tejido donde tengo las células, los protones que se mueven tranquilamente, y ante el edema celular estos protones ya no pueden movilizarse, entonces la difusión se restringe, la difusión de partículas está restringida y aparece esta imagen característica. Como les decía, si yo les muestro esta secuencia FLAIR y este T2, van a ver algunas lesiones, probablemente la descripción diga, como muchas veces hayan leído, hiperintensidad de la sustancia blanca periventricular a nivel periventricular, coronas radiatas y centros semiovales, pero de estas lesiones hay una que llama un poquito más la atención, que si le hacemos difusión, vamos a ver que esa lesión era aguda, ¿sí? Difícil de reconocerla solamente con estas secuencias. Hoy por hoy la secuencia de difusión es una secuencia de rutina en la gran mayoría de los centros de imágenes. Sepan que tiene mucha utilidad, no solo en patología isquémica, que es la vedette de su uso, pero sepan que es muy interesante. Estos son uno de los fantasmas que no queremos tener. Si yo tengo un paciente que estoy pensando en darle un trombolítico, o sea, una droga que destruye la fibrina para que no se formen más coágulos, y si yo tengo esto que es secuencia gradiente de eco, probablemente en la tomografía este hematoma lo vea, pero todas estas microhemorragias difícil las vea. Y estas ni hablar, estas no las voy a ver por tomografía. En algún momento, en guías previas, si uno tenía más de 5 microhemorragias, en la secuencia gradiente de eco estaba autorizado para contraindicar la trombolisis. Hoy esa contraindicación es muy relativa y no se toma tan en cuenta. O sea, este paciente, por ejemplo, tendría contraindicación de trombolisis. Y este paciente ni hablar. Este paciente lo que tiene es una hemorragia subaracnoidea. Dos casos que quiero comentarles de estas banderas rojas para tener en cuenta en la evaluación de un paciente con un déficit agudo. Un paciente de 65 años que lo encuentran con deterioro del sensorio, menor iniciativa del hemicuerpo izquierdo, pero al interrogatorio a los familiares surge que en horas previas el paciente cursó con una cefalea intensa, el cual fue muy marcada, le llamó mucho la atención, y posterior a esa cefalea hace una convulsión tónico-clónica. ¿Este paciente puede tener un stroke? Por el término stroke, sí. Ahora, ese stroke puede ser isquémico o hemorrágico. Ojo con el dato de la cefalea y de la crisis comicial, porque lo que tenía este paciente no era más que esto. Tenía disminución de la iniciativa del hemicuerpo izquierdo básicamente porque tenía estos surcos ocupados por sangre. Y acá tenemos al culpable de esta hemorragia subaracnoidea, que era no más ni menos que este aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media, con irregularidad de la pared, fue el culpable del sangrado, ¿sí? Ahora les cuento otro paciente con una bandera roja. Este paciente es un paciente más añoso, de 85 años, también con deterioro del sensorio, con una plejía braquial derecha, semiología, ¿sí? No dije mi cuerpo, sino que dije braquial, y la familia refiere también cefalea, de inicio súbito, pero tiene todos estos antecedentes que en el otro no los mencioné. Este paciente es diabético, es hipertenso, insuficiente renal crónico y encima esos factores de riesgo mal controlados. Este paciente tenía esta lesión que no es más ni menos que un hematoma intraparenquimatoso agudo en la región frontal precentral donde está la mano. Por eso la plejía era tan exquisita y braquial. Les dije que en el 2015 las cosas cambiaron, que en ese momento, desde el inicio de la trombolisis, allá por el 95, acá en Argentina, las primeras trombolisis fueron en el año 2000 aproximadamente, y a partir del año 2015, con el advenimiento de la mejora de estos dispositivos, fue que la trombectomía empezó a tener cada vez más utilidad, con trabajos grandes, como el Mr. Clean, entre otros, que han demostrado que la trombectomía es útil, como ya se presumía, pero que también es segura. Y ese era el problema, el tema de la seguridad previamente. Entonces, al inicio de la trombolisis, lo único que queríamos era una tomografía normal y le escapábamos a esto.
o al hematoma o al sangrado. Hoy necesitamos saber cómo es la anatomía vascular. Si nosotros no conocemos la anatomía vascular, no podemos saber si nuestra idea es ir a tratar de destapar un vaso. Si no sabemos que este vaso está tapado, ¿qué vamos a ir a destapar? Entonces necesitamos conocer la anatomía vascular intracraneal. Otro término que les introduzco y que quiero que guarden. ¿Qué colateralidad tiene? No solo dónde se tapó, sino a distal. ¿Cómo están las ramas? Colateralidad. Les hablé de ventana y ahora les hablo de colateralidad. Y también necesito saber qué pasa en el cuello. Porque si un hemodinamista va a tratar de subir un catéter y destapar esa arteria cerebral media, no es lo mismo que ya sepa que tiene que atravesar esta úlcera en el bulbo carotidio, tiene una placa con una úlcera, que es esta imagen acá, no es lo mismo que sepa que tiene que pasar un catéter por acá. Con lo cual es fundamental conocer la anatomía previa a la entrada del cráneo. Determinar colaterales. ¿Qué significa esto? Desde ya hace un tiempo que se sabe que si yo tengo una oclusión proximal y tengo mala colateralidad, como por ejemplo esta columna de acá, al paciente le va a ir mal. Lo trate, no lo trate, el paciente tiene mayor riesgo porque no tiene colateralidad. Puedo tener un grado intermedio o un grado de buena colateralidad, como por ejemplo acá, donde veo buenos vasos distales. Tengo la oclusión y tengo buenos vasos distales. Vamos a tratar de reforzar un poco esto. Existen escalas, a lo mismo que veíamos el ASPEX para la lesión en el parénquima. Bueno, también hay un ASPEX para la colateralidad. Se les da puntos, pero lo más fácil es mala, intermedia y buena colateralidad. Sepan que el que tiene buena colateralidad le va a ir mejor, tanto en la sobrevida como en el tratamiento en el momento, la reperfusión. Hace un tiempo, poco más cerca en el tiempo, ya por el 2017, se prolongó la ventana terapéutica. Primero se había estirado de 3 horas a 4 horas y media en ciertos pacientes, ahora ya se estiró a 6 horas, y después vamos a hablar de una ventana de hasta 24 horas para cierto tipo de paciente y distintos tipos de tratamiento. Entonces acá sí, ya tienen mucha utilidad estas otras secuencias, como por ejemplo que esto es una difusión, perfusión. El término time is brain se pasó por algún momento al time is physiology, o sea, más allá del tiempo yo tengo que saber que tengo, por ejemplo, esto. Esto es una secuencia de difusión con una alteración cortical, con un área de infarto cortical frontoinsular, y esta es la secuencia de perfusión, donde lo que puedo ver es que claramente tengo un área de mismatch positivo, ¿sí? En este caso es un mismatch positivo, por eso el time is physiology, saber la fisiología de la circulación y de la perfusión en el cerebro, o sea, cómo un tejido se perfunde. No solo llega al vaso, llega o no llega, y cómo llega la sangre. Y por ejemplo, este caso que es un mismatch negativo, donde tengo la lesión y tengo el área donde no hay cambios. 2017, les comenté, la cosa se estiró más todavía. Se publicaron los trabajos Down y de Fuse 3, donde midieron mismatch por tamaño de infarto y la clínica, o sea, si yo tengo un determinado volumen de infarto y determinada cantidad de escala de NIH, o sea, de gravedad clínica, si yo tengo mismatch, o sea, tengo un infarto chico y mucha clínica, tengo una ventana de tiempo hasta 24 horas para hacer trombectomía, ir a destapar el vaso. Y el de Fuse 3, que lo que usó fue tamaño de infarto y penumbra por perfusión por tomografía. Yo les cuento, en la Fundación Favaloro en Buenos Aires, nosotros tenemos una idiosincrasia muy particular, contamos con un resonador, un tomógrafo, y el resonador suele estar varias horas al día ocupados por estudios de alta complejidad cardíaca, con lo cual son estudios que yo no puedo correr al paciente para hacer un estudio de stroke. Entonces, nuestro protocolo van a ver que está centrado más en tomografía que en resonancia, y acá es cuando les digo, yo no tengo la última palabra, esto es nuestra idiosincrasia y nuestra forma de trabajo. Nosotros, si tenemos un paciente en stroke de 3 a 4 horas y media, nuestro protocolo incluye tomografía más angiotomografía,
Si tiene alguna contraindicación para recibir el contraste de la angiotomografía, se hace resonancia con estas secuencias: difusión, FLAIR, gradiente de eco, porque necesito saber el infarto, si es agudo, o sea, la difusión, si tiene más o menos de 6 horas con el FLAIR, y si tiene o no tiene áreas de sangrado con la gradiente de eco o susceptibilidad, más una angioresonancia de vasos intracraneanos rápida. No tengo que perder tiempo. Si en cambio tengo una ventana entre 6 horas, más allá de las 6 horas hasta las 12 o 24 horas, nuestro protocolo incluye tomografía, angiotomografía y perfusión, y en otros centros lo que hacen es resonancia con las mismas secuencias, más ver los vasos de cuello, pero con la medición del volumen del infarto en difusión. Les cuento un caso: una paciente de 60 años con una ventana de 8 horas de déficit en el hemicuerpo derecho. Esta es la tomografía sin contraste, y fíjense, a pesar de tener 8 horas de síntoma, signo de la cuerda apenas visible, algo de borramiento de la interfaz gris-blanca acá un poco más evidente, fíjense la simetría de surcos. La angiotomografía de ese estudio nos muestra una oclusión proximal con un grado de colateralidad aceptable. Angiotomografía en la reconstrucción, esto en el agudo no lo hacemos a posterior, pero se los dejo acá para que vean que oclusión proximal y que a nivel del cuello no había gran patología. Y acuérdense que les dije que más de 6 horas nuestro protocolo incluye la perfusión. Le hicimos perfusión por tomografía, donde vemos que en la secuencia de flujo hay un área clara de caída, y en cambio en la secuencia de tiempo, tanto tiempo al pico como tiempo de tránsito medio, los tiempos se prolongan con una clara diferenciación, un gran mismatch entre el área de infarto y el área en penumbra, el área en riesgo. Esta paciente fue a trombectomía y a las 24 horas este es el control donde solamente quedó el área de infarto y toda la gran área de penumbra no quedó lesionada. Este paciente fue un caso que tuvimos la suerte de que nos haya ido muy bien, como verán. Y esta es la forma de medir el volumen. Acá tienen el volumen del infarto, ¿sí? 10 milímetros cúbicos. Cuando tengan un paciente con alteración en el habla, debilidad, alteración en la cara, el tiempo, interroguen bien. Mi consejo es: no se desesperen, no se enojen. Revisen al paciente, tómense el tiempo necesario y justo, tampoco lo excedan, en revisar al paciente. Evalúen todas las chances que tienen y consulten. Para eso estamos nosotros desde las imágenes, que podemos apoyarlos, los colegas. Si no tienen la experiencia, consulten con el colega de mayor experiencia para poder tomar la mejor decisión posible. Acá les dejo una referencia del año pasado de la revista Radiographics, donde están bastante bien actualizados y bastante simples todas las imágenes que podemos llegar a tener. Esto es una buena referencia que pueden utilizar para estudiar imágenes en el stroke agudo. Les había comentado de las últimas publicaciones. Esta es una de las últimas publicaciones, se publicó el año pasado, es el estudio Wake Up. ¿Qué fue lo que hizo? Estudió pacientes con un inicio desconocido. O sea, yo no sé cuánto tiempo tenía de inicio de síntomas. Generalmente el stroke del despertar, donde no sabemos si el stroke fue apenas se acuesta o minutos antes de despertarse. Y lo que le hacían era esto, era hacerle el mismatch difusión FLAIR. ¿Se acuerdan que yo les dije que si está en difusión y no lo veo en FLAIR, tiene menos de 6 horas? Si el paciente tenía mismatch difusión FLAIR, ese paciente iba a trombolisis con alteplase. ¿Y cómo le fue? Tuvieron un 53% de evolución favorable contra un 41,8% de evolución desfavorable, o sea, de no hacerle nada. Le fue mejor, obviamente tuvieron más sangrado. Si yo trombolizo un paciente con ventana cada vez, con un tiempo cada vez más largo, la chance de sangrado es más alto respecto al que no lo trataron. Pero sepan que este es un dato a tener en cuenta, ¿sí? Mismatch, difusión, FLAIR. Estos otros dos trabajos, el Extend y el Direct
Direct MT, el stent estiró la ventana a las 9 horas. Si el paciente estaba antes de las 4 horas y media, se hacía el protocolo convencional. Si el paciente llegaba entre las 4 horas y media y 9 horas, se hacía trombolisis. Estoy hablando de trombolisis. Si tenía indicación de trombectomía, el paciente iba a trombectomía y se lo descartaba de este protocolo. Fíjense que tuvieron una incidencia de sangrado obviamente más grande, pero fíjense que el outcome, que era un ranking modificado, una escala de ranking modificado, o sea, el estado clínico, a los 3 meses le fue bastante mejor, ¿sí? Así que esta es otra posibilidad. Este fue publicado en New England en mayo del año pasado, en 2019, y este fue publicado este año en abril, donde este estudio, todos tal vez los que se dedican al tema lo conocen como el famoso estudio chino de trombectomía. Lo que hicieron fue que si yo tengo un paciente en ventana y tengo la evidencia de una oclusión proximal, voy directamente a trombectomía y no voy a trombolisis y posterior trombectomía, que es lo que hoy está indicado en guía. Lo que les dio es que este estudio es un estudio de no inferioridad, les dio que es un estudio que no es inferior de beneficio, obviamente tuvo algún vicio de selección, tiene algunas cosas a discutir de este trabajo, pero me parece que es un buen pie para los que nos dedicamos a esto. Todos pensamos que cuando yo tengo una oclusión proximal y un volumen de infarto chico con buena colateralidad, no tengo que perder tiempo con la trombolisis y debería ir a la trombectomía. El beneficio va a ser mucho mayor. Mientras menos tiempo tarde, mejor me va a ir. Pero bueno, todavía por guía, hoy estoy obligado a iniciar el trombolítico y luego ir a la trombectomía. Bueno, este trabajo, que fue publicado hace poquito, habla de que ya ir a la trombectomía, al menos no es peor que ir a trombolisis y trombectomía. Así que me parece que es un buen pie para seguir adelante. No se puede dejar de hablar en esta época de qué fue lo que está pasando con el COVID. Les dejo un resumen de unas actualizaciones que hubo hace poco de la gente del Hospital Valdebrón de Barcelona, donde hicieron durante su pico la evaluación de qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Comparado este año respecto al año pasado, en verde el año actual versus el año anterior, los pacientes llegaron bastante más graves, llegaron con NIH más altos, llegaron con mayor porcentaje de oclusión de grandes vasos, los pacientes leves no consultaron, llegaban a consultar tarde los pacientes más graves, por ende les fue mal. Fíjense que tenían infartos más grandes, todos tenían aspects menor a 6, les dije que si tenían 7 ya era un tamaño considerable, si tiene 6 de ahí para abajo cada vez es peor, les ha ido peor por una cuestión de demora en la consulta. ¿Sí? Llegaban más tarde, por eso llegaba el paciente más grave. No solo el concepto de que el COVID de por sí es una patología protrombótica que generaba múltiples infartos, sino en general, ¿sí? Ténganlo en cuenta. 2 o 3 conceptos para cerrar la charla y ya ir terminando. Acuérdense que les dije cerrar la ventana, verlo bien oscuro para maximizar y facilitar ver las interfaces gris-blanca, evaluar la colateralidad, y este último concepto me parece el más importante de todos. No se compliquen, simplifiquen al paciente. Les doy un consejo que me dio un profesor mío en el tema, que lo que me dijo fue lo siguiente: tratar de ser simple, evaluar si tengo sangre o no tengo sangre. Dicotomicemos la discusión, sangre o no sangre, oclusión proximal o no oclusión proximal, clínica grande o clínica chica, y en base a eso tomar decisiones. No nos compliquemos, ¿sí? Tratemos de simplificar la evaluación. Todo lo demás lo vemos en un protocolo, es otra historia, un ambiente controlado, pero en nuestra práctica diaria simplifiquemos. No perdamos tiempo, no nos olvidemos que el cerebro es tiempo. Si nosotros tardamos, nos va a ir peor. Hagamos el mejor estudio que nosotros podamos hacer. Si yo no tengo chance de hacer trombectomía, no pierdo tiempo en hacer estudios para evaluar una trombectomía, si no la voy a poder hacer. Me alcanza con una tomografía simple, ¿sí? Así que aquí termino.
por lo menos la presentación. No quiero dejar de agradecer a la gente de Gama Nuclear, a Medilab y a Barco por la chance de dar esta charla y compartir con ustedes. Les dejo ahí mis datos de contacto por la vía que les sea más simple, y ahora quedamos abiertos para la discusión y espero, por favor, participen, porque es lo más importante de todo esto. Muchas gracias. Desde Barco, Medilab y Gama Nuclear agradecemos al doctor Miñarro por su maravillosa conferencia y los invitamos en este momento a la sesión de preguntas y respuestas a través de nuestro chat. Bueno, muy claro, Diego, toda la charla. De hecho, nos están preguntando si la clase va a estar grabada. La clase va a estar grabada y se enviará al mail automáticamente, porque al momento de inscribirse dejaron consignado su mail. Priscila Yacinsin nos hace una pregunta. Dice, ¿qué tiempo recomienda hacer la TC de angio de vasos de cuello y vasos intracranianos para que queden bien ambas tomografías? En general, a nosotros nos quedan bien o las de cuello o las de cráneo. Pocas veces nos salen bien ambas. Esto yo creo que va en la línea como más que todo en el protocolo, Diego. Bien, ahí la respuesta no es tan simple y tiene que ver con un tema del equipo en el que nosotros tengamos, ¿sí? Si yo trabajo con un equipo de 64 pistas, un excelente equipo o más, el tiempo es automático casi, es inyección y adquirirlo. Después está en cada servicio de cómo lo adquiere, si lo adquiere desde cuello a cefálico, de cefálico a cuello, eso va en la técnica de cualquiera. Pero si yo tengo equipos de 16 pistas, que son excelentes equipos y que pueden hacer todo esto, yo tengo que entregar en esto. Si yo tengo un equipo de 16 pistas, ¿puedo hacer cuello y cerebro? Sí, lo puedo hacer, pero yo sé que voy a llegar al cerebro con algo de tiempo más pasado, más venoso, ¿sí? No voy a tener un tiempo arterial puro. Si yo quiero adquirir el intracraneal y después el cuello, es más complicado y pierdo tiempo. Yo lo que les aconsejo en 16 pistas, adquiéranlo todo completo y sepan que van a tener un tiempo un poco más tardío y no mucho tiempo más. El tiempo exacto se los recomiendo que lo charlen con sus técnicos y que lo pongan a prueba ustedes con su equipo. No hay un tiempo para todos igual, ¿sí? Hay otra pregunta bastante interesante, Diego. Alexander Reyes dice, ¿el angioTAC para stroke solo se hace en una fase o se hace pensando en hacer 2 fases para evaluar mejor colaterales? Bien, excelente pregunta. No lo puse en la charla a propósito por una cuestión de tiempo, pero es algo que con el doctor Carmona hace no mucho tiempo discutimos y la idea es aplicarlo. La colateralidad, piensen en algo. Yo tengo una vía tapada y voy a hablar de vasos que van a ir alrededor. Obviamente que van a tardar. Si yo lo hago en un solo tiempo, puedo subestimar la colateralidad. Si yo hago lo que se llama angiotomografía multifase, ¿cómo es eso? Yo adquiero de cuello a cerebro y después vuelvo a hacer adquisiciones solo del cerebro, dándole algunos segundos entre cada una de esas adquisiciones. Yo le voy a dar tiempo y posibilidad a que las colaterales lleguen y puedo cambiar el estatus de colateralidad. La angiotomografía multifase es muy interesante y creo que si uno tiene la chance de hacerla, hay que hacerla. Hoy por hoy hay que hacerla. Claro que sí. Javier Burbano hace otra pregunta también. Dice, ¿angioresonancia puede reemplazar la angio-TC? Esta pregunta es bastante interesante porque aquí dentro de los espectadores hay muchos médicos generales que solicitan la resonancia y por ahí puedan pensar de que la resonancia tenga mayor rendimiento diagnóstico en específicamente en la parte vascular. Bien, puede reemplazar. Todo depende en el lugar en que nos movemos. Hay que tener en cuenta un par de cosas. Una fundamental es el tiempo. La tomografía y
o angiotomografía tarda 2 minutos en adquirirse, 3 minutos como mucho. Una angiotomografía, una angioresonancia, por el otro lado, en cambio solo la angioresonancia, y sin contar las otras secuencias, solo la angioresonancia intracraneal nada más, dura 4 minutos. Y encima no puedo medir colaterales con esa técnica. Ahora, si yo hago angioresonancia de cuello e intracraneal con contraste, la colateralidad sí podría estimarla, tarda un poco menos de tiempo. Pero si la reemplaza, y depende de lo que yo tenga a mano, si yo cuento con más resonancia que tomografía, o más fácil acceso a la resonancia que a la tomografía, es absolutamente válida. Ojo que con la angioresonancia sin contraste, que es la que hacemos de rutina en general, yo no puedo valorar colaterales. Me pierdo esa información. Perfecto. Dice, en un paciente con síncope o que pensamos en un stroke, ¿es conveniente solicitar una TC de cerebro junto con angio-TC o la TC solamente? Y depende de lo que yo tenga a disposición para ofrecerle de tratamiento después. Si yo le puedo ofrecer solamente trombolisis, o sea, inyectarle el alteplase, el trombolítico hoy más utilizado, con una tomografía sin contraste, me alcanza y me sobra. Ahora, si yo tengo chance, sea de mi centro o por medio de una red institucional, derivarlo a otro lado que tenga la posibilidad de hacer una trombectomía, y hay que hacerle las dos cosas y no perder tiempo. Perfecto. Romina Lefimán dice, en cuanto al cuadro de los hallazgos de la TC, he visto que la lesión se hace más expansiva en un periodo subagudo. En un estadio hiperagudo no es tan prominente la expansión. De hecho, los pacientes en un periodo subagudo suelen tener un deterioro del sensorio y nos consultan por sospecha de sangrado, pero lo que vemos es la expansión que suele generar la desviación de la línea media. ¿Qué opinan al respecto? Depende de eso, tiene mucho que ver con el tamaño de la lesión. Si yo tengo un infarto silviano considerable, eso que están diciendo de la expansión, del desplazamiento, obviamente en las primeras 24 o 48 horas es el momento pleno del efecto de masa, ¿sí? Si en cambio yo tengo una lesión más chica, ese efecto de masa no me va a cambiar mucho el sensorio, ¿sí? Tengan en cuenta el concepto del infarto silviano maligno, que es el que se tapa la cerebral media proximal y es el que va a ir a una cirugía descompresiva probablemente en las primeras horas, si es que tiene indicación, y si es que llegamos, ¿sí? Hay una pregunta por ahí que me interesó, que hizo Jimmy Crump. Si hay que esperar la creatinina para hacer la angiotomografía. Eso está ya en regla, ya está en guía. Si yo tengo un paciente que no tiene antecedentes patológicos que me hagan pensar en insuficiencia renal, no vale la pena perder tiempo para esperar la creatinina. Si tengo un paciente que no es hipertenso, que no es diabético y que no es insuficiente renal previo, no tengo que esperar la creatinina. Eso está muy lindo en la guía y está buenísimo. Ahora, cuéntenme qué paciente llega a un stroke sin ninguno de esos antecedentes, por lo menos de la práctica diaria y los generales, ¿no? Está muy lindo para la guía, pero en la práctica casi siempre no tenemos que esperar la creatinina. Diego, hay otra pregunta bastante interesante. Dice, ¿la secuencia de susceptibilidad magnética, SWI, se puede usar para evaluar colaterales? Sería buenísimo. Es muy interesante y tiene que ver con un concepto que la susceptibilidad nos da información sobre circulación de pequeño vaso, de vénulas y arteriolas. Hace 4 o 5 años salió una publicación muy grande donde se hablaba que en los equipos de 3 Tesla, porque ojo que esta susceptibilidad magnética tiene que tener un demasiado buen equipo para poder evaluar esto. En equipo de 3 Tesla uno puede evaluar hasta el core de alteración de circulación entre el mismatch entre difusión y susceptibilidad. Yo tengo un infarto que tenga determinado volumen y tengo un área mucho más grande, cortical, donde veo estructuras vasculares con alteración del flujo. Estoy hablando de que ese lugar tiene mala circulación y por ende estimo que tiene mala perfusión. Es muy interesante la susceptibilidad magnética para un montón de cosas y para el stroke también. Perfecto.
vamos con las dos últimas preguntas. Dice, a ver, Andrés Felipe Parra Varela. En su clínica, ¿en qué tiempo aproximado está puerta trombosis, puerta aguja? Bien, puerta trombolisis y puerta aguja. Eso estamos aproximadamente cerca de la hora más o menos para el puerta aguja. Y para el puerta trombolisis estamos en los 45, 50 más o menos, 45 por ahí. Más o menos lo que estamos en todos lados. Perfecto. Dice la autora Neira, dice, cuando en el ACV isquémico vemos signos de perfusión de flujo, ¿se considera predictor de transformación hemorrágica? ¿Cada cuánto se debería hacer el control tomográfico? Voy a empezar por la última, y después por la última parte de la pregunta y después por otra. El control, si el paciente evoluciona bien, a las 24 horas todo paciente que haya tenido tenido un tratamiento, sea trombolisis, sea trombectomía, a las 24 horas se tiene que hacer una imagen. Lo que hacemos generalmente en casi todos los lugares es una tomografía, se puede hacer con la imagen que tengan a disposición. Los signos de mala colateralidad son predictores de transformación hemorrágica sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la mala colateralidad es un predictor de transformación y de mala evolución. Sea que lo trate o no lo trate, y si lo trato más todavía. Perfecto. Listo. Bueno, Diego, te agradecemos enormemente esta participación en este primer webinar que tenemos Barco, Medilab y Gama Nuclear. Y bueno, que este sea el principio de muchos webinars más. Muchas gracias a todos los espectadores de toda Latinoamérica y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que se repita esto, que sirve para todos. Muchísimas gracias a ustedes.